días con todos los presentes. Nosotros les vamos a hablar sobre la influencia de los judíos en el Ecuador. Para empezar, ¿quiénes son los judíos? Podríamos decir que los judíos son un pueblo cristiano que lo más representativo de ellos es su religión. Son monoteístas, es decir, creen en un solo Dios. La influencia judía empieza en la Segunda Guerra Mundial, donde se ocasionó, como todos sabemos, la persecución de la comunidad judía por Hitler, un importante personaje en este tema. Con las persecuciones grandes, movilizaciones judías se vieron obligadas a emigrar a otros continentes. En ese tiempo había una inmensa discriminación hacia los judíos. Hitler, como ya antes mencionado, en sí odiaba a los judíos. Esto se puede demostrar por las grandes masacres. El antisemitismo con este tiempo estaba muy presente por Hitler. No olvidemos que los países europeos colaboraron en la fatal masacre. Incluso tras la desaparición de los nazis, en el mandato de Hitler a los judíos en sí se les quitó todos los derechos. Aclarado la migración judía en la Segunda Guerra Mundial, con esto podemos seguir con la migración judía a otros continentes. Uno de los países de destino fue Ecuador, ya que en este país en la Segunda Guerra Mundial todavía se concedían visas para extranjeros. En este tiempo la adaptación fue compleja, esto porque la sociedad ecuatoriana y judía eran culturalmente diferentes. Muchos judíos fueron a Ecuador, ya que en Europa ya no era el lugar donde los judíos podían permanecer, y fue necesario buscar locaciones seguras para sus familias. Existían asociaciones de ayuda para judías, ellos fueron buscando posibles destinos. Un dato interesante fue que lo recorrieron las repúblicas latinoamericanas en busca de un nuevo hogar para unas 30.000 personas que habían huido de Alemania. Entre países latinoamericanos hubo conflicto por refugiados judíos. Estos estuvieron en los países latinoamericanos. Se instauró conferencias para analizar las posibilidades de una vida mejor para los judíos. La mayoría de países se negó a recibir a los judíos. Cuando empezaron los procesos migratorios en Latinoamérica, los judíos entraron en una incertidumbre, ya que no tenían recursos económicos, pero en Ecuador hubo una apertura de migración judía. Un ejemplo de ello fue un ofrecimiento del gobierno ecuatoriano a la Organización Judía Francesa de entregar judíos europeos no menos de 485 millones hectáreas en diversas zonas del país, para que éstas se establecieran. Sin importar su raza, religión o nacionalidad, en el acuerdo se establecía la extensión de impuestos durante 3 años y transporte gratis en tren hacia el interior del país. El presidente José María Velasco Ibarra firmó el acuerdo y el programa se puso en marcha, pero el proyecto no se pudo concretar por diferentes problemas climáticos. A partir de 1937 comenzaron a llegar a Ecuador migrantes judíos de distintos países europeos. Algunos testimonios de judíos que llegaron a Ecuador dijeron que Ecuador se volvió su hogar. Embajadores de Ecuador publicaron artículos sobre las ventajas de los judíos en Ecuador. Primeros años de Ecuador permitió la entrada a migrantes europeos para incentivar el desarrollo del país. Se requería que tuvieran habilidades y conocimientos en la agricultura, ya que esta era una de las bases de la economía del país. Entre 1933 y 1945 llegaron a Ecuador aproximadamente 2.700 judíos y para 1952 se había registrado 5.200 judíos en el país. Investigaciones recientes dijeron que quedan actualmente 999 judíos residiendo en el país. La ola de antisemitismo también tuvo una fuerte presencia en Ecuador durante los años más difíciles de la Segunda Guerra Mundial.
La gran inestabilidad política de Ecuador tampoco permitió el desarrollo de una política migrante estable para los judíos. En 1937, Alberto Enríquez Gallus hizo un decreto el 18 de enero de 1938 por el que se expulsó a los pocos judíos que en el Ecuador había. En ese momento dijo: la necesidad de garantizar a todos los ecuatorianos y extranjeros que se dedican a la agricultura y a la industria el difícil desarrollo de sus laboriosas actividades y evitar que extranjeros indeseables negocien esquivando las normas legales del Ecuador. Para esto, la sociedad quiteña no estuvo conforme con este decreto, y con esto surgió la Ley de Extranjería, Extradición y Naturalización. Con eso se puso nuevas condiciones para otorgar visas a los extranjeros. Alberto Puig Arosemena, por todas las gestiones que había hecho en el país, se vanaglorió de su actuación y de llegar a dirigir uno de los consulados que menos visas concedió a los judíos. En el mismo informe aparecen en total 52 tramitadas, de las que tan solo 2 fueron concedidas a judíos. Así lo declara cuando dice: creo sin temor a equivocarme, que ninguna otra oficina consular ha sido más cuidadosa ni escrupulosa en la sección de los emigrantes honrados. El resultado de este proceso migratorio fue muy positivo para Ecuador, puesto que ese colectivo participó efectivamente en el desarrollo de sectores económicos tan importantes como la industria, la arquitectura, el comercio o la agricultura, además de la cultura y la educación. La interrupción del colectivo judío en Ecuador generó una irregular política de acogida por parte de los diferentes gobiernos. El gobierno, pensando que los judíos no tienen conocimientos para acceder a un buen trabajo, los destinarios como mano de obra agrícola en zonas a las que no estaban acostumbrados por el clima. Sino que las diferencias entre judíos y ecuatorianos al principio no tuvieron muchas posibilidades de trabajo, pero poco a poco se fueron integrando, los ecuatorianos lo iban apoyando. La sociedad ecuatoriana siempre los fue integrando y fue ampliando su conocimiento. Hasta hoy en día, muchos de los testimonios de los judíos dicen que Ecuador se ha vuelto como su hogar y no tienen la necesidad de volver a Europa. También han dicho que los ecuatorianos les han dado una accesibilidad mayor y por eso se han integrado de poco a poco. El pueblo ecuatoriano siempre ha dado la apertura a diferentes nacionalidades. Eso es lo que nos representa a los ecuatorianos. Eso es lo que es nuestro país.